Le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo y hermano don Tito Carvajal Martínez. Una estrella. Lo más importante es que soy amigo suyo. Le tengo una gran admiración. Gracias. Y Está frío contigo. verificando su vertiginosa carrera ascendente en los medios de comunicación del país, acompañado de ustedes, de estas bellas damas que hoy se Y que de las fieras, que él nos dice a nosotros, de que las fieras. Se convierten en fieras a veces. Fiera? Ya estoy amansando una. Esa no es fácil. Media agria ahorita. Ahí está Abril, ahí que ya se ha hecho muy popular ya en Sí. en las redes sociales y donde quiera me hacen comentarios. Allá estaba yo encaramado en un restaurante en La Vega que me subí con más miedo que el día antes que me cené. Sube, pero Era el micrófono. Mira, me dicen, allá te vimos a ver con Abril, para aquí, para allá, Abril, Abril se ha hecho popular. Tito, hermano del alma, vamos al mambo, como se dice. Esta designación de Miriam Germán, ¿qué te parece? Como vicepresidenta, creo que es un miembro del consejo. Una persona que De tiene un Refidonce. historial, digo, es una opinión muy personal, pero hay que ser objetivo ante el país. Hay que ser objetivo, uno tiene que meter criterios consistentes, porque para eso hay una serie de principios y normas que regulan la convivencia pacífica y civilizada entre los seres humanos. Entonces yo entiendo, usted puede decir, bueno, es un asunto muy personal de ella, como ella quiere terminar su vida. Ella fue en un momento determinado de la evolución del Poder Judicial en la República Dominicana, representó la dignidad y el decoro. Digo, sé lo que se conoce la historia, pero no vamos a entrar en la historia oculta. Porque si entramos en la historia oculta... ¿Hay una historia oculta? Si entramos en la historia Hay oculta, problema. cogemos un abanico aquí y lo que hacemos es de ASF Cali. Cuando viene a ver nos quedamos Ahí sin, viene la sin alternancia. voces autorizadas ante el Bueno, país pero que, bueno. para dirigir el problema frente al problema migratorio haitiano, que eso Linares muchas veces lo ha enfocado con mucha objetividad y con mucha precisión, en el sentido de que se quiere descalificar la clase política para que ya el país caiga en un caos total. Entonces ella aceptó esa designación. Eso es un tema que yo particularmente, en el caso de Francisco Carvajal, yo no lo hubiese aceptado después de tener una dilatada trayectoria como ya tuvo públicamente en el Poder Judicial en la Ciudad Dominicana. No lo hubiese aceptado. O sea, que se quede sin trabajo, ustedes decían. No, sin trabajo no se va a quedar, porque oiga bien, lo que voy a decir una cosa a ustedes. Vamos a hablar claro, vamos a sincerizarnos. Porque ese es el problema mío, que a veces que yo me busco muchos problemas por eso. Así está con la cosa de Milagro y tío Hugo, que Hugo, como tío, ya ahí está Juan Basante, enemigo mío, porque yo dije, le dije a Milagro una vaina. Cada vez que voy a televisión, la idea no es tirarme de 2 o 3 enemigos ni de 4, no, esa no es la idea. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que si usted, por ejemplo, toma cualquier tipo de decisión en el aspecto que usted entienda pertinente, usted tiene que saber asumir las consecuencias. Entonces, si usted en un momento determinado de la putrefacción que se encontraba el Poder Judicial en su mayor esplendor, en una época, que ya con lo que ha venido a posteriori, yo tengo que hacer un estudio de eso, porque ahora hay que estudiar, ver bien cuál es ese periodo, porque eso no es como dice la gente, porque antes usted resolvió una cosa que era chele, 500, 600, 700 pesos. Pero aquí hay algunos jueces que han salido de las altas cortes que a Francisco Carvajal hijo no le pueden demostrar fehacientemente cómo tienen ese patrimonio que tienen o que presentan ante el país. Wow. No voy a entrar en discusión sobre ese aspecto, porque se supone que impartir justicia es un oficio. Claro. Aquí tenemos jueces muy honorables, jueces muy serios. Yo digo que el 90% de los jueces son honorables. Honorables, más del 95%. Más del 90%. Pero ahí tenemos jueces que son paradigmas. Vamos a ver qué quiere la señora Abril. Hablando de jueces, ¿qué opinión Abril, te merece? Antes que todo, tiene que leer el libro de Tony Dafur. Abril, nacen alas delante de tus ojos. Me lo voy a leer, todavía lo voy a buscar. Adelante. Y en la próxima entrevista, porque ya tú eres un habitual de aquí, entonces Sí. lo comentamos. ¿Qué opinión, hablando de jueces, qué opinión te merecen estos casos que se han hecho públicos de personas que han tenido sentencias 10, 20 años y que los jueces lo están soltando antes de cumplir la mitad de la pena y que además son casos muy sonoros, como el caso de Chucky, que participó en el tema de David Ortiz, y ahora el caso de Donny Santana?
que estaba condenado a 20 años con una sentencia definitiva por violación sexual y lo están soltando con 6 años. Y para colmo, el trabajo que le van a dar es en el colegio de abogados. Para dar clases. Para dar clases en el colegio de Excelente, abogados. sobre todo. Bueno, esos son los ejemplos que están diciendo la sociedad, pero fíjate una cosa, no nos vamos a involucrar en esta entrevista en lo que son figuras procesales dentro de la normativa del Código de Procedimientos penal dominicano, porque esos son figuras procesales, criterios de oportunidad, los acuerdos, una serie de cosas. El juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena. Hay unas cosas que hay aspectos que se discuten públicamente de procesos judiciales que dan una visión parcial, porque las personas que están emitiendo una opinión generalmente son opiniones interesadas o no tienen una visión global del problema, te dan nada más una versión de una parte. Sí. Entonces yo soy partidario, como le manifesté una vez al doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, y como le decía Héctor Emilio Sánchez Morcelo, a mi padre, que ha sido el abogado dominicano más trascendente del siglo XX y que es muy poco conocido por las nuevas generaciones dominicanas, como fue Héctor Emilio Sánchez Morcelo, abogado junto a mi padre de las hermanas Mirabal en el proceso que se siguió a sus ejecutores materiales. Entonces hay cosas de los procesos judiciales que tienen que ventilarse dentro del esquema del Poder Judicial, no en un medio de comunicación, no en la brevedad del espacio de un medio de comunicación. Yo puedo tener una idea. Ayer veía yo una entrevista que le hacía a mi hermano Miguel Valerio y esta muchacha Yolanda Martínez, que es una muchacha muy acuciosa, una muchacha muy inteligente. Ahí tenían más o menos cierta disparidad de criterio en cuanto a figuras procesales. El país no se puede saturar porque el país no está obligado ni tiene la competencia de atribución para conocer las figuras procesales que están contenidas en el código. Eso es un asunto muy técnico. Pero ¿y el mensaje que se envía? Bueno, el mensaje... Tú tienes un asesino que ya cumplió una pena. Mientras estaba preso... Pero todos los mensajes que hemos recibido aquí, después de la muerte, ¿cuáles son los mensajes que hemos recibido aquí? ¿Después de la muerte de quién? Aquí todo lo que es, entendemos. ¿Después de la muerte de quién? Y eso yo lo dije a Linares. Linares, no, yo te digo en el sentido de que, por ejemplo, todas las señales que hemos recibido en la actividad política, de la muerte de Trujillo para acá, en la movilidad, con excepciones de ciertos momentos de luces, como cuando el poeta Balaguer hacía esas inversiones cuantiosas en bienes de capital que mantenía un 50%. El poeta Balaguer. El poeta Balaguer. Pero un poeta. Sí, El poeta Balaguer. Tiene su libro de poemas. También le va a quitar la poeta cuestión Balaguer. del poeta. Podemos estar de acuerdo políticamente. Gústate o no te guste a ti. Le va a quemar los libros. En la historia las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Ya. Tú me estás cantando, no te quiero decir. Entonces yo lo que te quiero decir, que Adelante. Balaguer lideró la transición de la dictadura a la democracia con una perfección. Y te digo algo más. No, espérate, no te voy a decir algo más, te voy a decir algo más. Gente con crisoles que combatieron a Balaguer, como Miguel Coco Guerrero, en esa entrevista famosa del Listín Diario que le hizo César Medina, tú la buscas, ¿qué dijo don Miguel Coco Guerrero? Hizo una especie de acto de contrición. Dijo que nosotros estábamos equivocados luchando militarmente contra Balaguer. Bueno, pero soy Miguel Coco Guerrero. Bueno, pero esa es su opinión de él. Su opinión de él. Porque no le llegó a ningún familiar de él la muerte a mano de Balaguer. Pero pues esa es la opinión de él. No, pero espérate, la muerte, porque es que había un grupo de incontrolables. Estamos en las confrontaciones. Y hay que matarlo a todos para controlarlo. Y lo del MPD, y para Coredo. ¿Qué era? ¿Qué tenía que ver Balaguer con eso? Está bien. Que fueron los crímenes más famosos de aquí. No hay problema. ¿Cuáles fueron los Coredo? Pero no ha respondido a mi pregunta. Y cuando Abinader fue a su casa, ¿quién fue del MPD que le dijo a la policía, a Moncho Inbel, a Moncho Enrique, que él iba a llevar el hijo que cumplía años ese día? Y ese vive hablando en televisión aquí, un ex dirigente del MPD. Pero ¿de quién que Peña Gómez, por cierto, lo recogió y fue el motivo de la disidencia de Bosch. Yo sé cuál es. Y Peña Gómez. No, pero ya digan porque el nombre, no, Abril no me tiene esos ganchos con esa cosa, porque yo me imagínate un hombre que... Él dijo que no es puede un ganarse derecho, uno y dos enemigos, porque que cae medio. cae un enemigo cada que yo venga. Mi hermano Tito, quiero hacerte una pregunta. Tito Carvajal, abogado de los tribunales de la República Dominicana. Una echadía del derecho. Un obrero Tito, del derecho. Nosotros tenemos una obra en nuestro despacho de abogados que es de Federico Álvarez, el jurisconsulto. La ideología, ese es un famoso abogado de Santiago, el autor de la
finalidad de recursos de casación y la ideología política del pueblo dominicano. Ay, mi madre, Con se me fue. Federico C. Álvarez. Se El me fue. papá de Carlos Federico Álvarez era una de la oficina más prestante que hay en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Una de sus obras, la ideología política del pueblo dominicano, él hace un relato. Es la misma visión pesimista de todo eso de José Ramón López, de la gente, de la montonera. Acércate un poco Sí. más al micrófono. Tito, de la descripción. él dice que, por ejemplo, en la época de Trujillo, como él podía ascender a nivel social, era a través de siendo un militar. Y entonces, él hace un relato de que van pasando los años y esas figuras buscan estar conglomeradas para llegar al poder político en diferentes épocas hasta hoy en día, en el 2025. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso está intacto desde nuestra fundación hasta hoy en día. Bueno, fíjate, la movilidad social en la política, la política era un símbolo de movilidad social en toda nuestra accidentada vida histórica, de la fundación de la República. Con Trujillo empezó la creación de los medios de producción, las empresas, se expandió el negocio. Ya pasamos a ser una economía mercantilista en una economía industrial. Entonces ahí fue creciendo y ha ido evolucionando y se han ido, y mucha gente que va a la política va buscando un ascenso social también, porque obviamente los grandes negocios, y eso se ha demostrado en la apertura y la democracia, tú tienes que tener el apoyo de papá gobierno. Ay, mi madre. Tú sacas las 10 personas más importantes. Pero espera acá, señores. Dios. Pero vamos a hablar claro aquí ya. Si se va a dañar la cosa. Habló Tito que ya. se acaba de dañar. Aquí había un muchacho. Ah, no, pero si no va a dar nombre. Pero sigue. Aquí había un muchacho. Aquí había uno que vendía en un supermercado, tenía el supermercado de Yondo. Y era cajero en el supermercado de Yondo, un supermercado de mediana estatura, ni siquiera un supermercado grande. Wow, Tito. Y ese hombre hoy es un potentado. Bajo la administración es el dueño de todas las bombas de gasolinas, la bomba de gas, las terminales de gases de aquí del país. Iniciales, Tito. Iniciales, no creo que sean iniciales, porque el tema no es caer en el tema. No es atacar a nadie personalmente, sino decirte cómo la política lanza al estrellato social a mucha gente que en un momento determinado en el ejercicio de una profesión liberal fueron mediocres, o en el ejercicio de una actividad comercial, y la política lo lanza al gran estrellato. Ahí mismo. Siguiendo ahí. Sí, siguiendo esa línea. Pero por ejemplo con Peña, ahora que yo voy a abrir, ¿qué se están diciendo? Cuando el Partido Socialista Obrero Español, Miguel Vargas, cuando viene aquí viene una gran inversión. Inversión no quiere decir que eso sea negativo, fue una gran inversión en la que se fijaron figuras importantes de Europa en la República Dominicana, como consecuencia de la presencia y del prestigio que tenía José Francisco en los grandes líderes del Partido Socialista Obrero Español, como Felipe González, que por cierto anoche vi en Liberia una hermosa dama dominicana que fue su gran amor aquí en República Dominicana. ¿Y el gran amor de quién? De Felipe González. De Felipe Yo pensaba González. que era de Peñaloma. Yo iba a decir, aquí se va armar. No, de Felipe González. Pero miren, yo no quiero que se me vaya la pregunta. Hablando de ascenso social y esa relación que hay entre el ascenso social y la política o las relaciones con el Estado, ahí estaríamos hablando y caeríamos quizá en el punto de la corrupción. ¿Verdad? Hablaríamos de que hay gente, como usted dijo, que han sido mediocres. Es que la corrupción es una ficción jurídica. El Ministerio Público que te diga que tiene bajo control la corrupción, ahí está la pobre Milagrito Ortiz que la tienen vuelta loca de que mandando de cosas. Aterrizar, que no quiero que me vaya la guagua. Sabemos que hemos tenido legislaciones a lo largo de otros gobiernos que se han implementado, por ejemplo, la plataforma de compras y contrataciones, ahí tenemos el PETCA, tenemos diferentes elementos, ¿verdad? Para trabajar con la corrupción. A su entender, ¿cuál de los últimos 3 gobiernos en República Dominicana ha mejorado, ha trabajado o ha mostrado más intención de apalear o trabajar con el tema de la anticorrupción? Ninguno. ¿Pero cuál más? Ninguno. La pregunta fue ¿cuál más? No, ¿cuál va? Ninguno. Ya. Ninguno. Después de Balaguer, ninguno.
Ninguno. Balaguer sí estuvo. Balaguer tenía un librito, No, tenía pero un yo cuaderno. renuncio de estar Tenía entrevista. un cuaderno. Balaguer tenía un cuaderno y había que hacer la obra. Confróntalo. Ahí está el 50%. No. Y Yo los buscamos 300 millonarios de Balaguer Balaguer. es el- los 300 millonarios, Abril, igual que los Una 500, ficción. los 500 millonarios. Lo que de Leonel pasa es que Fernández. Balaguer, lo que pasa es que Balaguer hizo mucha gente rica en este país. Pero Aquí que había no es que- muchos que apellidos que no señores, eran de que nada. no, Hizo no. mucha gente rica y estarán eternamente agradecidos porque le hizo su familia pero rica. acaba de mencionar Es 500 que todo que hizo lo, rico Leonel. óyeme lo que te voy a decir. A Balaguer le tocó, óyeme bien, esto es un proceso histórico y sociológico. Esto no es de que un capricho que yo creo, que fulanito va, que esto, que No, lo no, otro. porque usted está hablando del sentimiento. No, espérate, yo estoy diciendo una cosa. Ah, no, Balaguer- no puede hablar mal aquí. No, bueno. Balaguer, no. Isabel está riendo. Pero venga acá, y viene una dama tan hermosa como usted. Gracias. ¿Eh? No se confunde. Bueno, pero está bien, pero bueno. Dame la carita de que. Mira, lo que te quería decir que la transición de la dictadura a la democracia, al salir nosotros de Trujillo y venir Balaguer en el 66, hubo que crear una expansión de inversión, la ley 299 sobre el incentivo industrial, se crearon las zonas francas de Herrera, hubo un crecimiento económico, porque eso al fin de cuentas es lo que persiguen los pueblos. Claro. El bienestar de sus seres humanos. Tú le preguntas a una gente a fin de cuentas, o tu hijo, o a la señorita aquí, o cualquiera. Los hijos Estar lo que tienen que bien, tener Tito. un iPhone, una computadora. Comer, desayunar. Comer, desayunar, leer un buen libro, salir, pasear. Un traguito. O sea, la gente, la necesidad es perentoria, es lo que la gente quiere cumplir. Entonces nosotros lamentablemente, a pesar de esa el único gran problema mío con las últimas administraciones es que ha habido un endeudamiento externo bastante vertiginoso con relación a cómo manejó las finanzas públicas el poeta Balaguer y los logros ostensibles que presentó ante el país sin deuda externa. Entonces hemos visto lo que después viene el gobierno de la administración de don Leonel Fernández Reina, te crea una segunda república, se duplica el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que en pocas palabras eso quiere decir que se crea otra república. Pero todo eso en base a un componente de deuda externa y la inequidad social no se superó. Cuando Italay vino a hacer el informe del desarrollo humano, aquí hay una profunda inequidad social. Pero qué Lo que mayor, yo digo todos pero los qué días, mayor ¿verdad? inequidad social, Eso es lo que yo digo qué todos los mayor inequidad social, señor Tito Carvajal, que le reitero, merece todo mi respeto y la verdad es que todo este panel está aquí dispuesto a aprender de personas con tanta sapiencia como usted. No, espérate, Sin embargo, yo no sé Él nada. desarmando Sin lo que embargo, está. Él a mí no me dijo muchas cosas. Es desarmando lo que está Y la bien. mía no me la respondió No me porque dijo dijo nada. Balaguer y no Mire, Es un algodón para El el único, cuerpo. el único mérito que yo tengo que soy amigo de este hombre y este hombre me recoge de vez en cuando y me pone a hablar disparate. bueno, aquí. pues yo sí soy capaz de ver los méritos que usted tiene y la verdad es que para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sin embargo, cuando usted habla de inequidad social, a mí me llama mucho la atención porque no hubo más inequidad social que en los gobiernos de Joaquín Balaguer cuando aquí se le entregaron barrios completos, y lo digo siempre, barrios y comunidades completas a ciertas familias, al punto de que hay ciertos barrios que todavía al día de hoy no pueden sacar un título de propiedad porque le pertenece a tal apellido, y eso se hizo en los gobiernos de Balaguer. Además, y se hizo con el Jorge Blanco, ahí te vivió en Santo Domingo. Sí, pero usted me está hablando y de se Balaguer, hizo con Antonio diciéndome Guzmán, como que era y la se hizo con panacea de Leonel los- Fernández, se hizo con todos lo han seguido igual, ninguno lo han hecho diferente. De la muerte de Trujillo para acá, ninguno lo han hecho Solo Balaguer, diferente. usted dice. ¿Eh? Solo Balaguer, usted dice. No, Balaguer no, yo me refiero a Balaguer, me refiero a la administración con respecto al endeudamiento externo de la República Dominicana y cuáles eran las fuentes de ingresos de él para producir obras de infraestructura para el desarrollo dominicano. Eso es lo que yo me refiero. Ahora respóndale a la única y chica exclusivamente. lo que le No, preguntó. porque yo quise, o sea, mira, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un análisis en estos días, que por ejemplo hay sistemas, como le dije, contra la corrupción que se hicieron, por ejemplo, en los gobiernos de Leonel Fernández y se hicieron en el gobierno de Danilo. Sin embargo, ayer nosotros estuvimos hablando con el señor de Adoco y él dice efectivamente que esos sistemas se crearon en esos gobiernos, sin embargo no se pusieron en ejecución. Y el gobierno en donde se ha visto que se ha hecho un trabajo por lo menos visible contra la corrupción, aunque él no quiso decir que es este presidente, pero dijo claramente que en esta gestión. No, O sea, no, yo eso es un disparate de él. yo Eso, lo que eso, quiero que usted eso, me dé eso es una buscándose visión él una suya preventa, sobre una cosa, un anuncio, eso es un disparate. Otro enemigo. Oiga bien. Adoco. No, mi amigo Julio César, eso es un disparate de él. Eso es un disparate de él. Oiga bien, Ya se vamos anotó el a dedo. hablar con los numeritos y vamos a hablar con las realidades.
Pero porque ¿cómo así lamentablemente que está la legislación. La ley más importante de transparencia que se ha hecho en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo para acá fue la ley de libre acceso a la información pública de José Tomás Pérez. Sí. Ese ha sido el esfuerzo mayor que se ha hecho en la transparencia. Y el portal de compras y contratación. Pero el portal de compra y contratación, eso se deriva después de la misma ley de acceso a la información pública, porque eso es una consecuencia directa del reglamento de aplicación de esa ley que tiene que tener la transparencia. Entonces ese ha sido el esfuerzo más en un gobierno. Usted no le da ni un punto al esfuerzo que ha hecho este gobierno con la lucha anticorrupción, ni uno. Pero ven acá, yo le voy a decir una cosa. Ven acá, mire, aquí ahora acaba de salir una gente. Aquí acaba de salir ahí lo de Senasa. Mire los problemas que hay aquí. Es que yo quiero que usted. Pero que yo quiero que Linares sí me entiende a mí, pero ven acá, usted me ha traído aquí, entonces ahora se ha quedado callado para después que sea yo. Lo que pasa es que el día usted es el protagonista en este conversatorio. Déjeme defender a nuestro señor director. Lo que pasa es que él siempre ha entendido que el invitado es el principal protagonista. Sí, pero se puede confrontar por también. tal razón, entonces él prefiere ser árbitro. Dale la pregunta, ahora te toca a ti, dale la pregunta, Tito. Mire, en estos días. Pero antes de que usted, bella dama, Acércate el micrófono. yo le voy a decir. Espera, déjame ver, porque yo quiero que tú salgas claro. Y óigame usted también. Que eso va para usted también. Toma. Oh. Déjame sentarme Cuando aquí, yo quiero que usted me conteste una pregunta antes de yo No, pero el invitado es usted Sí, tiene que pero responder. espérate. Antes de yo contestar Sí, a el esta coro. hermosa dama. Hágale la pregunta. Yo quiero hacer una pregunta a usted. Ay. Aquí hubo un señor que se llamaba Jorge Martínez Lavandier que se murió. Y murió en un asilo de ancianos que hay en la Avenida Independencia. Y yo Ajá. quiero que usted me diga por qué los hijos de Fello Suberví están peleando. ¿Por qué los hijos de Vicente Bengoa están peleando? ¿Y por qué los hijos de Vicente Sánchez Varela están peleando? ¿Por qué? Si eran 3 muertos de hambre. Cuando Antonio Guzmán llegó aquí a la presidencia a la presidencia de la República, mi papá fue el que le consiguió y le recibió de garante a Vicente Sánchez Varela y a Lorenzo, a Sofía Leonor, en una pieza para que pero si vivieran. en 30, 40, Usted- 50 años usted no crea riqueza, tiene que revisar. ¿Usted me va a dejar responder o usted tiene la respuesta ya? No, pero espérese, yo lo voy a Pero decir. usted me va a dejar responder. Sí, ¿O pero usted no, tiene ya la yo respuesta? le voy a decir a usted Ok. qué casualidad se da. Ajá. Como le dijo el mismo don Julito Jacín, porque eso no soy yo, como el mismo don Julito Jacín dijo, tiene una percepción parecida. Me dijo, miren señores, guarden las apariencias, laven las ropas dentro de la casa. Pero sin embargo, ¿a qué se debe eso? Si los 3 eran 3 muertos de hambre cuando llegaron a la actividad política. Ahí Para tener patrimonio. Tito, Dime, pero dime, para tener patrimonio. Dime por qué molesta tanto el patrimonio de los políticos cuando la mayoría de los grandes empresarios de este país llegaron en barco con una mano adelante y otra atrás y la teta al aire. Y eso han creado fortunas multimillonarias. ¿Y ese crecimiento a ti no te parece extraño? ¿O es extraño también el de ellos? No, yo no estoy diciendo, estamos hablando de la actividad política de las personas que asumen funciones públicas, Ya. que tienen que tener un nivel ético, porque tú desarrollas una empresa privada. Vamos a decir, Pero colmado nacional. no necesita Vamos a poner Pero- ejemplo, colmado nacional. Pero el hecho de colmado. que una persona a través de los años vaya progresando no significa necesariamente Que sea que haya corrupción. sido de manera ilícita. Pero que no estamos refiriendo a eso. Acércate al micrófono, por Estamos refiriéndonos. Estamos refiriendo que esas personas, que qué casualidad que dan, que gente que en un momento determinado no tenía ningún tipo de bienes. Pero la gente patrimoniales. trabaja para eso, para avanzar. Pero no avanza, porque olvídate, un administrador del Banco de Reserva, olvídate, por más que tú quieras, puedes tener una casa en el Millón, una casa en Jarabacoa y una cosa así, pero no puedes tener un yate, un avión. Ay, una mi villa madre. romana, Miren, un contrario- apartamento en Brickell Kid. Contrario Está a lo que usted peligroso, dice, Tito. contrario a lo que usted dice, señor Carvajal, No, pero les dígame. reitero que estoy aquí aprendiendo de las cosas que usted dice. No, Sin no, embargo, estamos aprendiendo Es el lo- algodón. estoy aprendiendo lo- Ahora Sí. viene el pollón. Sin embargo, no sé a qué viene este resentimiento social con relación a la ascensión de algunas personas. Pero usted me va a dejar terminar. Tito, yo hablo como Pero por lo usted menos me dice, Tito no habla Tito. ni de vino. Pero ni de déjela queso, terminar. Yo hice pesita lo que No, yo no, soy no, como Tito, me terminen dicen de que ustedes. envidioso, me escriben en los aires, tú lo que estás envidioso, que él tiene eso. Oiga lo que le voy a decir una cosa. Yo soy un hombre, mire, que estoy trabajando. Usted no me dejó terminar. Está bien, termina. Una
La verdad es que cada persona que trabaja, y es el mensaje que llevamos aquí a diario en Despertar Político a nuestros jóvenes que deciden emprender un proyecto, a nuestros jóvenes que quieren seguir incluso los caminos de la música, de las cuestiones de arte, de la política también, que haciendo su trabajo de manera digna, sí se puede ascender a los estratos sociales más altos de la República Dominicana, siempre y cuando se haga de manera digna. A mí me hubiera gustado saber si usted tenía esa información de algo que estuvo mal hecho, de algún trato de corrupción, pues debió acercarse a los tribunales a de una manera u otra denunciar eso. De lo contrario, lo que a nosotros nos está presentando este tipo de autoridades, este tipo de personalidades, es que han trabajado durante mucho tiempo y han acumulado el dinero que tienen para vivir dignamente. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, todo aquel que tenga duda del patrimonio de alguna persona cuando esté vivo, no cuando se muera, todo aquel que tenga duda del patrimonio de una persona, pues lo que tiene que hacer es hacer lo propio, acercarse a los tribunales, poner la denuncia y abrir una investigación. Muy correcta su observación. Pero usted nunca ha ido a un rumor, vamos a suponer, usted nunca ha ido que Rafaelito, perdóneme la palabra, que Rafael Alburquerque de Castro, el hijo de Chichi Alburquerque Sayas Bazán, el luchador antitrujista más importante. Usted nunca ha oído que Rafaelito Alburquerque es maricón. Usted nunca ha oído esa palabra. No. Y poco usted ha oído mucha gente que está en esas posiciones públicas, cimeras, que eran uno, que por ejemplo, no quiero denostar a nadie, pero yo lo que le quiero decir a usted simplemente es que la actividad política es un modo de movilidad social. Sí. Es un modo de vehículo de movilidad social. Claro. Y la gente que ha ido a esa cuestión, esa gente, por ejemplo, el mismo Fello cuando llegó de Barahona, quien lo recogió fue Yotin Curi. Ajá. Usted me está captando lo que le quiero decir. O sea, ahora la familia aparecen mega millonarios. Pero es el caso de mucha gente. Pasa en el sector privado, como decía, no, es que yo encuentro irresponsable, y no lo estoy diciendo a usted, sino que encuentro que es un pronunciamiento. No, lo que le quiero decir que es un pronunciamiento. No, pero lo que puede ser el tuyo también. Los que menciona siempre son de la misma tendencia, dime. Claro. Bueno, de todo, exacto. Solamente son esos tres. No hay más. No, pero digo, en el cambio, oye bien, Abril, mira lo que es sencillo. Yo lo que te quiero decir simplemente es un fenómeno sociológico. Que la actividad política en la sociedad dominicana es un vehículo de movilidad social. Leonel lo dijo. Para ascender socialmente. Usted me está captando, y Leonel lo Wikileaks se lo dijo a los americanos. Si ustedes hay que dejarlo que cojan, los guardias que cojan su dinerito, porque si no son capaces de matarlo y de tumbar a uno. Eso está en los Wikileaks. Eso no soy yo que lo estoy diciendo. Es Leonel Fernández Reina, un hombre que a su temprana edad ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana. ¿A su temprana edad? A su temprana edad, porque obviamente... ¿Cuándo fue presidente? Ya a los 60 había sido era presidente a los 40 y pico de años. A los 42 años fue presidente. A los 42 años era un presidente de la República, o sea que no es un hombre común. Sí. No, por más que se quiera decir, como decía Víctor Medina Benet, no, fue un fenómeno en su momento. Francisco J. Peinade Gutting, ese no es un hombre común. Yo lo que creo es que aunque sea un fenómeno social, se puede malinterpretar cuando uno lo dice así, porque la gente puede pensar que uno lo que está diciendo es que ellos mal utilizaron la política para enriquecerse. Lo cierto es que cuando tú estás en espacios de poder, tú te conectas, tú conoces gente, tú puedes crear relaciones que te permiten hacer las inversiones necesarias. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que no decir que todo el que está en política se hizo de dinero solamente porque está en política, porque la gente lo que va a decir es que uno tuvo en tal posición y se robó la mitad de la institución y que por eso que tienen dinero. Entonces, si bien es cierto que es un fenómeno sociológico, como lo es el hecho de la pelota, por ejemplo, los deportes, que también son un fenómeno de crecimiento social en República Dominicana, no significa que fue que se robaron los cuartos. Entonces, en eso que tenemos que tener cuidado, porque la gente, usted lo acaba de decir, cuando habló de si fulano era gay o no era gay, para no usar la misma expresión. Pero por el rumor público, uno no puede
decir que fulano hizo o deshizo, porque en política sobre todo se utiliza mucho crear el rumor público para hacerle daño al que te cae mal a ti o al que tu contrincante en política. Sí, pero acuérdate que el rumor público, la tradición oral, como se define, es un método de interpretación de la historia, es un método, es una fuente de la historia. Sí, pero tiene que contrastarse. Entonces tú tienes que, hay muchas cosas que son comprobables, porque por ejemplo en la política ahora mismo, por ejemplo, ¿tú te crees que no vamos a entrar en detalles personales? Sí. Porque no queremos personalizar la cosa, porque la joven aquí, la distinguida periodista, ha entendido que yo lo que simplemente puse eso como ejemplo, porque Julito Gacín Lijo hizo un llamado a la familia, de esas 3 familias dominicanas, que se buscaran un advenimiento, porque ellos no tenían capacidad ni calidad para demostrar de dónde sus padres habían sacado ese patrimonio tan grande que estaba objeto de un litigio. Fuerte, Julio. A eso era lo que yo me refería. Pero por eso fue que yo dije, escúchame, es que aquí nadie, ninguna fortuna de este país, es más, ninguna fortuna del mundo, usted puede demostrar cómo se hizo. No, nadie. Ninguna. Entonces, si a eso vamos, sí, pero desde Julito Jacín para abajo, ninguno puede demostrar dónde sacaron los cuartos pensando por él. Pero no. Pero es que no. Ay, es que quiere tanto abrir. No podemos ganar. Mira, pero es lo que te digo. No hay fortuna que soporte una revisión. Aquí hay mucha gente. Nadie sube limpio. Realidad de la vida. Sea como sea, buscando la manera de uno impuesto por allí, uno impuesto por acá, poniendo cosas a título de otra gente. Pero yo le dije que el networking funciona, eso es lo que yo te dije. Está claro. Te abren las posibilidades. Se abren las posibilidades, exacto. Pero no puede ser que porque yo haga política y esté en una función pública y decida ir avanzando en la vida, porque se supone que todos los que estamos aquí hablando de una manera u otra queremos avanzar. O sea, si yo tengo hoy 2 pesos, yo quiero trabajar para tener mañana 4 pesos. O sea, esa es la realidad de absolutamente todos. Entonces no podemos coger y decir esta familia, cuando de una manera u otra todos vamos trabajando. Por ejemplo, yo me molesto mucho con mi compañero Giovanni, que está aquí al lado, cada vez que dice, no, porque ese funcionario estaba en un restaurante bebiendo vino. Y ese funcionario no comía y no iba a un restaurante y no se bebió vino antes de. Yo le voy a decir una cosa. Que no sea la mayoría es una cosa, pero tiene ahí le voy a hacer yo una observación. Yo no fumo ni bebo, pero mi debilidad es la comida. Y todo el mundo sabe que yo vivo casi del diario comiendo en un restaurante. Y le voy a decir una cosa. Lo que tiene que invitar. Usted se da cuenta de la movilidad, social. Que tiene que invitarnos. Sí, no hay problema. Pues yo anoche le dije, estaba en un restaurante, y el caballero aquí le dijo, estoy con Abril, le digo, trae a Abril para acá y vengan para acá ahora, que yo estoy aquí en Liberia, vengan para acá. Tito, no, que nosotros estamos aquí. Sigue esa partecita que se le quedó. Entonces, la parte que te quiero decir, mire, joven, eso son cosas, qué sé yo, o sea, cosas de la política vernácula. Usted, por ejemplo, cuando en la administración de don Danilo Medina Sánchez, usted veía un grupo, sí, es verdad, la gente, a Karen Ricardo, a una serie de gente, a todo el mundo en todos los restaurantes, ya no va bebiendo esos vinos, vinos famosos, esas cosas, la gente comiendo. Y ya no van. Entonces ahora se ha producido un cambio, o sea, no hay otro grupo que es el que está yendo ahora, que es el que está en el Estado, en el que está beneficiándose de los negocios del Estado. Sí. Ahí dijo Linares una cosa que yo tenía que, ahora voy a yo aprovechar que él está aquí, porque mira, tú lo ves ahí al hombre ahí, pero mira, el hombre antes era con Adidas, paseo y campeón, pero ahora se tiene unos zapatos que hay que ir. Ferragamo. Lo pide afuera. Ferragamo. Linares usa Ferragamo. Se lo pide. Me he preocupado por eso, porque cada zapato que use sea Ferragamo. Yo tengo una pregunta hace rato y hemos dado vuelta y no hemos llegado a la pregunta. El Ministerio Público hizo una negociación con Maxi Montilla. Sí. Pero anteriormente, en el 2020, en el informe que le hizo una periodista muy destacada de este país, él había dicho que en esa negociación ellos habían llegado a 13 millones. Entonces ahora el Ministerio Público se despacha con que llega a una negociación de 3 millones. 3.000. De 3.000 millones de dólares. Pesos. De pesos, perdón, 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es el mensaje que manda
ese tipo de negociación a esta sociedad? ¿Será acaso que roben mucho para que cuando se llegue a esto, entonces usted haga una negociación de manera minúscula? ¿O cuál es el mensaje real detrás de esto? Mire, yo le voy a decir algo a usted. Yo me voy a abstener porque hay un asunto de... Primero, Máximo Montilla fue el compañero de trabajo mío en una compañía durante 10 años. Los abogados que firmaron el acuerdo son todos casi prácticamente mis hermanos. Ramón Núñez, Miguel Valerio y Luis Julio Jiménez. O sea, yo no me mantengo de meter una opinión por eso, porque hay muchos amigos míos involucrados en ese tema. Ok, los respeto. Distinguido, en Nepal hemos visto una cosa de verdad que devastadora, wow, sí. Una protesta de altísimo nivel, la esposa de un exministro muerto, hemos visto funcionarios escapar por helicóptero, le han pegado fuego al Congreso, hay muchas aristas, tema de control de las redes sociales, pero sobre todo un tema de desigualdad social y un descontento por la corrupción. Eso debe obligar a países como la República Dominicana a mirarse en ese espejo, o estamos lejos de una poblada, digamos, de esa dimensión. No estamos lejos todavía, porque la economía dominicana, a pesar de todo lo que se dice, de los indicadores, aquí uno puede hablar y todo, pero aquí te va a un supermercado y está como un Publi de Miami. Todos los supermercados aquí están abastecidos de todo. Sí. Claro, hay discusión de precios, la gente está defendiéndose usando las marcas del corriente. No, la marca del mismo supermercado. Sí, la marca blanca. Sí. Exacto, la marca blanca. Entonces, aquí estamos muy lejos de eso. Aquí, obviamente, indiscutiblemente que estamos muy lejos de ese escenario. Aquí hay un país que estamos, a pesar de las dificultades, estamos avanzando. El dólar se ha debilitado un poquito. Un poquito, nada más. Bueno, eso dice el Banco Central que es propio de esta época de septiembre, porque se abastecen para diciembre. Es propio de esta época, pero hemos tenido un... Y estaba en la proyección también. Pero también nosotros no hemos tenido a abrir esos sobresaltos. Tenemos el problema de los apagones, que eso sí crea cierto escozor a las personas. Sí, claro. Eso sí, eso crea cierta crispación. Pero también una parte sumamente importante es que nosotros, aunque no tengamos como una religión oficial, porque se supone pero nosotros tenemos una creencia muy arraigada en Dios y como en los valores, y como que hacer ciertas cosas que se hacen en ciertos países, como que no lo veo en la tesitura de la República Dominicana. Como por ejemplo... Como lo que ocurrió en Nepal, lo que está ocurriendo, persona, de coger y arrastrar a personas por el, o sea, independientemente ese tipo de linchamientos es igual que el problema haitiano. Mira, nosotros no tenemos que irnos a Nepal. Exacto. Tenemos que coger la cosa de Haití. Haití, todo el mundo viene de que estudiando el problema haitiano y dando teoría, inventando teoría. Oye, Linares, eso. En el año de 1947, un antropólogo, historiador de la Universidad de Yale en Estados Unidos, publicó un libro que se llama El pueblo haitiano. Y ahí establece la diferencia abismal entre la visión del mundo y de la sociedad. James Lebour. James Lebour, el pueblo haitiano. Lebour, yo lo tengo ese libro. Ese lo publicaron aquí bajo unas anotaciones de Bernardo Vega. Exacto. No, pero yo tengo el escrito de él. No, el escrito por él. No, pero que hay una traducción al español. Sí. O sea, la edición original está en inglés en 1949, porque él vino a Haití claro, la costumbre y estudió la idiosincrasia del dominicano y la idiosincrasia del haitiano, y se dio cuenta automáticamente que habíamos una diferencia abismal. Entonces ahí sí hay más peligro nosotros. Yo veo más cosas, porque la costumbre, por ejemplo, cuando Trujillo celebró el centenario de la República Dominicana, se hizo el primer Congreso General de Procuradores de Corte de Apelación del país, y hubo un expositor, don Freddy Prestor Castillo, que fue un gran maestro en el ámbito de la materia de tierra y un abogado de los más prestigiosos dominicanos. El autor el masacre se pasa a pie. Exacto, y habla de la distribución geográfica del crimen. Ahí usted ve, joven, y no aparece ningún desmembramiento de cuerpo. A medida que nosotros hemos ido avanzando, que los haitianos se han ido compenetrando, ya está viendo en muchas comarcas geográficas del país crímenes con desmembramiento de cuerpo, que eso nunca se había visto aquí.
Entonces ahí sí es, ahí tú ves, yo veo más la cercanía del haitiano, porque no es un problema racial, no es un problema racial. No es un problema. Que también. ¿Eh? Que también. No, para mí no es racial, porque hoy le voy a decir una cosa. Los haitianos a nivel internacional tienen un movimiento muy fuerte en Estados Unidos. Y yo quiero que usted sepa que los haitianos, nosotros los dominicanos primamos mucho y estamos muy, qué sé yo qué, pero a nivel del universo, o sea, del nombre universal, el haitiano está mejor posicionado que nosotros. Está mejor posicionado que nosotros los intelectuales haitianos. El lobby haitiano. Por ejemplo, Hippolyte, y la diplomacia. Hippolyte, que es un pintor famoso haitiano, es un símbolo de estatus social en los grandes apartamentos de la Quinta Avenida de Nueva York. La clase media alta y la alta de Haití. Hippolyte y un Hay Sabay que joderse. son pintores que cuestan de 300 a 400,000 $. No me está cantando, o sea, Haití tiene un lobby también, tiene unos escritores como René de Pestré, tiene ese ya Stefan Alessi, tiene muchísimos escritores. Y mucha de la música dominicana también sale del pueblo haitiano. Muchos de los merengues nuestros y todo eso. Y a eso. propósito que usted menciona Haití, ayer el Centro Económico y Social le entregó al presidente de la República el informe final de esos diálogos que se dieron con los expresidentes y sus equipos técnicos, y luego se lo van a entregar a cada uno. Ya la semana que viene, me parece que el martes a las 2 se dará a conocer a la nación. Ya se ha filtrado que el tema de la regularización de la mano de obra haitiana es uno de los tópicos que se logró consensuar en ese contexto. ¿Usted tiene esperanza, expectativa de que ahí va a resalir algo positivo en materia migratoria para la República Dominicana? Tiene que salir, porque hoy lo que le voy a decir una cosa. El mundo, Mario Vargas Llosa, que es el escritor que de manera más descarnada, de manera más objetiva, de manera más profunda, ha estudiado los procesos migratorios. Aquí en República Dominicana, necesariamente la economía dominicana, la economía agrícola dominicana depende de la mano de obra haitiana. Nosotros no podemos darnos la espalda de que después de los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo socio comercial más importante de la República Dominicana es Haití. Claro. Nosotros tenemos que manejarnos con mucha cautela. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un tema que tenemos que manejarlo con mucha cautela, porque Haití significa mucho para nosotros. El gobierno no se puede llevar de estos grupos de la antigua orden que moviliza, que quiere son cosas, no, mire, yo le voy a decir una cosa. Eso de las órdenes, esa cosa, que hay que están porque hay amenazado a un gobernador de una provincia, yo creo que de San Ignacio de Sabaneta, allá en no será de Dajabón a Santiago, Riverón. De Dajabón, sí. Sí, ese ya quieren hacer una Riverón. marcha y esa cosa, no, ya esas cosas no son. Señores, hay que ver el drama humano de la pobreza. Eso no tiene nacionalidad. Exactamente. Un niño saliendo de una cosa. Yo vi un niño que salió de un vehículo huyendo con su papá. Wow. Y una alma sensible, coño. O sea, la pobreza no tiene nacionalidad. Ese es el universo de la pobreza, es algo aterrador. Entonces, si nosotros los haitianos vienen aquí y trabajan, ya el dominicano, mira, cuando yo voy al campo allá a Villarriba y Castillo y todas esas cosas, todos los dominicanos quieren estar en un motor debajo de una sombra haciendo motoconcho. ¿Y quiénes son los que hacen las labores agrícolas? Son los haitianos. Sí. Si nosotros prescindimos de los haitianos, se nos va a caer el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso es una realidad. El que lo diga no está haciendo, no está farseando los datos sociales, económicos y políticos de la República Dominicana.